Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este lunes 6 de julio del año 2020. Voy con los saludos entonces para quienes nos acompañan en la mesa. Ana Laura Pérez, periodista, ya ha estado en otras mesas, pero en día miércoles. Buen día, Ana Laura. Hola, estoy acá. Sigo con los saludos. Martín Bueno, buen día. Buen día, Emiliano. Buen día a los compañeros. Agustín Iturralde, ¿qué tal? Agustín. Buen día para todos. Mi problema fue que tenía el micrófono apagado, no el delay. Y Santiago Soto, el cuarto saludo es para Santiago. Buen día. Buenos días a todos, para no extrañar a Teresa, Agustín. Teresa nos está escuchando contenta. Ahí va. Ya nos reencontraremos con ella también otro día. Vamos al primero de los temas. La Cámara de Diputados aprobó este domingo de madrugada la ley de urgente consideración. El proyecto vuelve ahora al Senado, que tendrá 15 días para considerar los 32 cambios que el oficialismo hizo al texto en la segunda Cámara. Recordemos, el proyecto llegó a la Cámara de Diputados con 478 artículos, pero finalmente quedó con 476. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa diferencia entre 478 y 476? Las disposiciones sobre áreas protegidas que no tenían consenso en la propia coalición de gobierno, Cabildo Abierto en especial había planteado objeciones, fueron desglosadas para tratarse por separado en la Comisión de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de la Cámara. El texto fue votado en general por todos los partidos de la coalición de gobierno y por el Partido Ecologista Radical Intransigente. El Partido Independiente, por su lado, que integra a la coalición, no votó algunos artículos, sobre todo los que crean nuevos delitos o modificaciones a la Ley de Inclusión Financiera. Y el Frente Amplio, en comisión, votó 243 artículos. Sin embargo, en el plenario de la Cámara, las posiciones no fueron uniformes. Por ejemplo, el diputado de la lista 711, Felipe Carballo, no votó ninguno de los artículos. ¿Cómo vieron este paso que se dio este fin de semana? Significativo, ¿no? Sigue avanzando. La LUC ya completó su pasaje por el Senado y por diputados. Con cambios, además, o sea que tiene que volver, todavía no terminó. Martín, voy contigo primero. Bueno, a ver, a mí me parece que es interesante analizar cómo, o sea, la ley de urgente consideración nos muestra cómo está trabajando el gobierno y cómo está trabajando el Parlamento. Y creo que claramente hay un cambio. ¿Ya? Y esto va mucho más allá del fondo del asunto, o sea, del fondo de la LUC, que ahí, bueno, en una ley de 400 y pico artículos obviamente hay coincidencias y discrepancias. Pero me parece que hay como dos o tres elementos muy importantes. El primero, el Parlamento toma un rol protagónico. ¿Ya? Estamos en un quinquenio de gobierno donde el Parlamento tiene un rol protagónico que durante los gobiernos del Frente Amplio, dado seguramente la mayoría que tenía y siendo una fuerza política mucho más monolítica, el Parlamento realmente no tenía el rol protagónico que creo que ahora sí lo va a tener. La segunda comprobación, esta coalición de gobierno no es monolítica. ¿Ah? Y lo digo como algo positivo, o sea, me parece que es bueno. O sea, hay un montón de modificaciones, un montón de cambios que se han dado por discusiones o puntos de vista internos de la coalición, por lo cual tenemos un poder ejecutivo mucho más controlado del que teníamos. Realmente era muy raro ver que antes de que en el Parlamento se hicieron cambios sustanciales, y acá han habido cambios sustanciales. Tercer elemento, una crítica que se le ha hecho al gobierno, en este caso, es que ha sido improvisado o han habido muchos cambios. ¿Ah? Y yo creo que eso es algo bueno. El oficialismo cambia, el oficialismo mejora, pero según todo lo que ha trascendido, el Frente Amplio ha hecho un montón de aportes también a mejorar esta ley. ¿Ah? ¿Por qué? Porque conocen el Estado, saben cómo funciona y esos cambios muchas veces han tenido en cuenta. Entonces, en términos generales, creo que estamos frente a una nueva modo de relacionamiento que creo que al final del día el producto final es bueno desde el punto de vista parlamentario, legislativo. Luego veremos si estamos de acuerdo o no con los contenidos, pero desde el punto de vista legislativo creo que estamos en un mejor escenario. Santiago Soto está con el micrófono apagado, pero mientras hablaba Martín... Ahí prendí, hacía caras. Te daba tiempo para que lo abrieras, porque mientras hablaba Martín tú estabas haciendo que no con la cabeza, ¿no? Estabas contrariado. ¿Qué pasaba?
No, a ver, primero con una descripción de la realidad anterior. Yo creo que el Poder Ejecutivo del Parlamento, si algo tuvieron durante el último periodo en particular de Tabaré Vázquez, es o sea, fue el centro del debate político, qué pasaba en torno a los proyectos que se votaban o no se votaban, y si estaba el voto 50 o no estaba, y qué se negociaba, y qué se modificaba, y qué se cambiaba. Me parece que el Parlamento... Lo que pasa es que el Frente Amplio es una coalición que tenía el mismo respaldo popular en su conjunto que tienen todos estos pedacitos de partidos que son, digamos, los 7 partidos de la coalición, digamos. Lo que lo tiene es con una estructura por arriba que también discute cuáles son los temas, pero, digamos, el espectro político y de las discusiones entre el Parlamento y el Ejecutivo, tanto en el periodo pasado como durante estos 15 años, siempre fue ampliamente discutido. E insisto, hay que hacer una revisión de prensa. Ana Laura no me va a dejar mentir, para ver que el centro de muchas y largas páginas de muchos medios de comunicación fueron los debates en torno a la falta de apoyo del Poder Ejecutivo en el Parlamento, a las modificaciones y eso. Cierro que es un paréntesis, Emiliano, y hago una visión general cortita nada más. Yo creo que hay... El diputado del Partido Nacional que estuvo presidiendo la comisión dijo, volvió la democracia al Parlamento. Creo que esa es una bravuconada innecesaria que marca la tónica, que resume la tónica del gobierno en este tema. Estás aludiendo a Alejo Umpierres. Exacto. Yo realmente no quisiera que ganando las elecciones próximas, el Frente Amplio, por ejemplo, empezara su gobierno atropellando con una ley de 500 artículos para votar en un plazo perentorio muy cortito, haciendo desfilar a las delegaciones que se sentían casi, de la sociedad civil, que se sentían casi insultadas de que entraban por una puerta y la sacaban por la otra, teniendo que sacar gran parte de los contenidos porque no había ni quien los pudiera argumentar, porque ni se sabía. Hoy un diputado de la coalición dijo que, por ejemplo, los artículos de área protegida se los fue a pedir un empresario particular a la Torre Ejecutiva, a la calle Pou, y por eso fueron los últimos 2 artículos que se incluyeron. No lo digo yo, lo dijo él, digamos. No sé si es cierto, pero digo, un conjunto de normas tan importantes, creo que eso no es calidad democrática, creo que ese es un populismo bastante autoritario de derecha, de arrancar caminando, digamos, con un proyecto como el que mandó el Ejecutivo. Me parece que no es bueno, digamos, para el debate democrático, y después voy a hablar de los contenidos, pero realmente creo que el mecanismo es de una calidad democrática muy baja, y espero que el Frente Amplio, si gana las próximas elecciones, como espero que suceda en mi caso, no arranque su legislatura caminándole por arriba a todo lo que haya pasado en un montón de temas, con 500 artículos votados entre gallos y medias noches durante, digamos, sesiones maratónicas donde no se puede escuchar a nadie. Si bien Ana Laura tiene trabajo pendiente que le dejó Santiago recién, de no dejarlo mentir, sí. Vamos a ver si consiguió los apuntes para eso. Voy a darle la palabra antes a Agustín, porque mientras hablaba Santiago, el que hacía gestos era Agustín. No precisamente, no hacía no con la cabeza, sino que se sonreía. ¿Por qué, Agustín? No, llama la atención hablar de bravuconadas del presidente de la Comisión Especial en Diputados y terminar diciendo que esto era un populismo autoritario de derecha, un exceso absoluto, la referencia que hace Santiago. Y estoy de acuerdo de que en todo este proceso estamos en un momento donde está el clima un poquito más enrarecido que de costumbre, muy lejos de lo que vemos en Argentina, propia España o en Chile, por suerte, pero está un poquito más enrarecido el clima porque creo que muchos se están terminando de acostumbrar a sus nuevos lugares que la ciudadanía determinó. Creo que sí, probablemente lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados fue un exceso, comparto con Santiago eso, no había democracia en este país, había un parlamento que funcionaba, y si el Frente Amplio aprobó las cosas que aprobó fue porque tuvo las mayorías en 3 elecciones consecutivas para hacerlo. Eso estaba totalmente fuera de discusión y comparto. Lo que sí, yo lo que rescataría para agregar algo al análisis que estaban haciendo Martín y Santiago es el sentido de urgencia, que es una de las cosas más polémicas quizás de esto, del instrumento que se utilizó, que yo creo que en este país muchas veces nos tomamos las cosas con demasiada calma. Y si bien en el contenido de la ley uno puede encontrar cosas discutibles, cosas cuestionables, cosas en las que probablemente todos acá estaremos en contra, la enorme mayoría de la ley es sobre seguridad, educación y economía.
O sea, es sobre 3 temas que son las 3 principales en encuestas de opinión pública, probablemente seguridad y economía, entendiendo economía como empleo y situación económica en general, es la preocupación. Y educación es como la gran preocupación de todos los formadores de opinión y las élites uruguayas. Entonces, tratar con un criterio y un sentido de urgencia esos temas y que la agenda, lo que refleja la ley de urgencia no es nada más, en su enorme mayoría, por más de que puedan haber artículos que entraron más a último momento, la enorme mayoría de la ley no es nada más que el acuerdo de la coalición para llegar al gobierno y cuando se creó todo, qué va a haber en esa ley, era bastante claro por dónde iba la ley. Una ley que en materia de seguridad iba a subir algunas penas, iba a endurecer algunas cosas, en materia de economía iba a ir hacia un sentido, y en materia de educación, en los programas de gobierno, sobre todo en el documento final, estaba bastante explícitamente dicho, no con formato de ley, naturalmente. En ese sentido, rescatar un poco el sentido de urgencia, que creo que en Uruguay muchas veces nos falta, y le dejo paso a Ana Laura nomás y me dejo alguna cosita para la próxima para no extenderme. ¿Por dónde vas, Ana Laura? A mí me pasa que esta ley, me pasan 2 cosas con esta ley. Una, que para mí no tiene un problema que no es ni de izquierda ni de derecha, ahí discrepo con mis compañeros de tertulia de lunes. Para mí es profundamente latinoamericano el problema que tiene esta ley, y es esa especie de fantasía que los latinoamericanos tenemos de que vamos a cambiar las cosas a partir de cambiar las leyes. Yo coincido con Agustín en el sentido de urgencia, pero muchas de las cosas que están puestas en esta ley se pueden hacer igual, sin cambiar la legislación, sin hacer una ley de 500 artículos que es un entrevero de cosas, que la mayoría de la opinión pública no tiene ni idea de lo que tienen adentro. Me parece que entiendo, hay esa idea como de refundación ideológica que de nuevo, insisto, no es para nada ni de izquierda ni de derecha. Muchos gobiernos de izquierda latinoamericanos cambiaron la Constitución. El anterior, digamos, gobierno tuvo varias veces, varias partes del frente la intención de hacerlo. Hay como una fantasía, me acuerdo de Romero Pérez Antón, lo decía en sus clases, esa fantasía refundadora, ¿no? De cambiar el corpus legal, y en vez de arremangarse, capaz, y cambiar las cosas desde el acto. Muchas, insisto, de estas cosas se pueden cambiar cambiándolas, no precisás modificar las leyes. Primero eso. Segundo, me parece que cuando vos juntás, me anoté cambios en derechos humanos, en vivienda, en educación, en medio ambiente, en las características de las empresas públicas, en cuestiones que tienen que ver con crear una secretaría de inteligencia, todo en un mismo cuerpo legal, lo que producís en general es lo que se dio, una discusión que nos sale de lo eslogan, ¿no? de lo panfletario, ¿no? De los 2 lados. Y me anoté cosas que fui leyendo durante esta semana, ¿no? De un lado, ese tipo de panfletos. La ley... ¿Cómo, Emiliano? ¿Te anotaste panfletos? Me anoté panfletos, bueno. Sí. La ley, de un lado, la ley atiende emergencias nacionales, es una ley popular, es una ley justa. Me encantaría saber lo que quiere decir. Del otro lado, es una ley contra los débiles, ¿sí? El concepto de Dark, que juega con la serie Dark que estrena Netflix, es una ley antipopular, es una ley represiva, es una ley regresiva. Ahí represiva es de todos los conceptos el que podemos discutir, que baja más algunas partes concretas de la ley, más allá de lo que uno pueda opinar. Es una ley antiobrera, ¿sí? Y una frase maravillosa que leí en una columna de Casciani que dice: de un lado la razón, del otro el gobierno. Y básicamente el contratexto de eso es: yo estoy del lado de la razón. Qué fuerte creer que uno está del lado de la razón. Yo no me animo a una cosa, me parece jugadísimo. Pero digo, de los 2 lados, ¿no? O sea, como esa idea que... y es que es obvio, es imposible que vos no termines en lo panfletario cuando te metés a discutir una cosa tan grande. Hablamos de... Capaz que lo podemos dejar para la siguiente, pero terminamos hablando contra el aborto, a favor del aborto, mezclando cosas que no tienen nada que ver, haciendo discursos de barricada, como cosas que hablando de Harry Potter, no, es como una cosa que y es como medio obvio y evidente que termina así. Acá hay varios poniendo caras. ¿A quién le doy la palabra ahora? A Martín, vuelvo a Martín, al que arrancó. A ver, la verdad que agradezco infinitamente esta intervención de Ana Laura, ¿no? Me parece que fue espectacular.
O sea, los latinoamericanos, y no solo latinoamericanos, hacer que hacemos es parte de lo nuestro, hacer que hacemos. Yo tengo esa sensación con todo el capítulo de seguridad, por ejemplo. Yo siempre estuve a favor de que hay que hacer algo simbólico, que había que hacer un cambio, yo lo dije en estas instancias, pero a ver, no va a haber grandes cambios. El tema de seguridad es un tema muy complejo, muy profundo, tiene que ver con la marginación social, tiene que ver con temas realmente de un nivel de profundidad gravísimo. Entonces a veces siento que tenemos que hacer que hacemos para que la población, la ciudadanía sienta que están haciendo algo. ¿Ah? Y en realidad es como dice, que trabajar a muy largo plazo para algunos temas. Pero bueno, por eso me parece que es una intervención fantástica. Volviendo a la parte simple mortal, porque esto como que tiene dos caras, quiero decir 2 o 3 cositas. Pero Primero, a propósito de la sí. intervención de Ana Laura, ¿quieren decir algo otros tertulianos? Porque decía yo que había sonrisas y asombros. Por ejemplo, Santiago, por ejemplo... Dale. Cortito nada más, pero es que no había otra manera, no hay otra manera de discutir en estos tiempos, estos días. Creo que Ana Laura lo plantea clarísimo. Es el fondo, o sea, es la consecuencia política de la decisión, digamos, de meter en un ferrocarril, como decía Botinelli, un conjunto de transformaciones, un conjunto de vagones sobre un conjunto de temas absolutamente amplio y delirante. Es imposible discutir. Y yo quiero hacer una defensa nada más de algo que... Pero ojo, yo creo que los actores políticos tendrían que cuidarse también, ¿no? Porque todo eso queda grabado, todo eso queda registrado, ¿no? Sí, la parte dijeron de eso, escribieron eso. Del diputado que ponía cumbia también en el Parlamento, esas cosas deberían cuidarse para no parecer... Ana Laura hace un gesto como diciendo, me olvidé de esa anécdota. Faltó la anécdota del diputado pasando cumbia de la nada, aparte. No era un pie a nada ni siquiera, porque podría haber sido un pie a algo. Pero bueno, en fin, resumiendo, yo creo que es la consecuencia, digamos, del instrumento utilizado de esta manera, el cual yo, insisto, no comparto, digamos, haber utilizado este instrumento de esta manera. Y la democracia requiere tiempos. Está bien, la urgencia es importante, hay que hacer cosas. Es antipático decir, por ejemplo, en muchos países de América Latina se cambiaron los parlamentos a unicamerales con esta idea de mejorar los tiempos y la eficiencia. Yo creo que fue enormes errores y parte de los grandes desbordes autoritarios que han tenido los ejecutivos por izquierda y por derecha en América Central. Muchos han tenido que ver, y en el Caribe, que fueron toda una ondina que hubo durante los 90 de simplificar al Estado, que también había que tener parlamentos de una sola cámara, una sola Asamblea Nacional y todo ese rollo. Creo que 2 cámaras, que tiempo para discutir, comisión, que vengan las organizaciones, que se discuta. Y bueno, es el costo, digamos, de hacer las cosas bien. Enseguida vuelvo a Martín, que lo interrumpí, pero faltaba Agustín, sobre lo dicho por Ana Laura. No, creo que fue un gran aporte. Creo sobre todo rescato la necesidad de sobreactuar cosas y de los políticos de transmitir. Ahí la única disquisición que haría es verdad que muchas veces desde una visión un poco más académica creemos que el principal objetivo, la principal razón de ser de los políticos es crear soluciones de política, y antes de eso, o por lo menos a la misma vez que eso, está el representar a la gente. Y muchas de las cosas que hacen los políticos, y por ejemplo Mujica, creo que es un gran político en el sentido de representar, y yo creo que uno bastante mediocre en el sentido de realmente dar soluciones, pero lo pongo como ejemplo de un caso de un político que hace muy bien una de sus funciones, y muchas veces las cosas que hacen los políticos tienen el sentido de decirle a la gente, mirá que yo te entiendo, mirá que yo sé lo que te está pasando, yo quiero crear soluciones, y no es menor, aunque puede parecer, tiene una beta que puede ser usada muy populísticamente. No es menor que la gente sienta que alguien lo escucha, que alguien lo representa y que alguien está pensando en los mismos problemas que ellos. Ana Laura, tengo reacciones de distinto tipo entre los oyentes. Por ejemplo, Rodrigo, entre signos de admiración, pone Ana Laura ídola, y después está Manuel, que pregunta ¿de dónde sacaron a esta señora? Bueno, pero vuelvo con Martín. Ibas a una segunda parte con tu intervención anterior. Iba a una segunda parte básicamente vinculado con 2 cosas que dijo Santiago que me parece importante remarcar, porque creo que es el camino de lo incorrecto. De vuelta,
decir que esto es algo autoritario de derecha es caer en el facilismo y caer en el panfleto. Igual como yo siempre defendí, toda la vida dije por todos lados que era un disparate decir que los gobiernos del Frente Amplio iban hacia Venezuela, y era un absoluto disparate, que claramente es una fuerza democrática y se comporta así en Uruguay. Me parece sí que por esta ley de urgencia el gobierno está cayendo en un autoritarismo de derecha, es un disparate. Y me parece que hay que tener un poco de responsabilidad en eso, y creo que Santiago la tiene y que no, esto no es autoritarismo, te podrá gustar, no gustar, estuvo bueno, no estuvo bien. Populismo autoritario de derecha, y básicamente habla de las normas penales que claramente son bien populistas, bien de derecha, y el camino bastante autoritario también. Bien, me parece un disparate. Y lo segundo que me parece un disparate también es tirar elementos arriba de la mesa que son complejos y que en todo caso hay que hablarlos en profundidad y hay que hablarlos con seriedad. Como tirar arriba de la mesa que parece que un empresario le pidió que incluyera unos artículos y no tienen ni idea, o sea, que son elementos tirados arriba de la mesa que sabemos que en el mundo que vivimos eso empieza a correr. Entonces, si queremos hablar del lobby empresario y cómo los empresarios se presentan hacia Presidencia de la República y que piden proyectos, que piden leyes, artículos, decretos, de cómo los empresarios se presentan ante DGI a pedir interpretaciones. Eso pasa todos los días. Pasaba con el gobierno del Frente Amplio. Pasó con el gobierno del Frente Amplio en los últimos meses. De gobierno, que había que sacar decretos y decretos para corregir cosas, arreglar cosas. Entonces, me parece que poner eso bajo un manto de sospecha, tirándolo al voleo, no está bueno. En todo caso, sí podemos hablar de cuál es el relacionamiento de los empresarios con el gobierno en términos generales, con el Estado, y cómo es que, por ejemplo, los empresarios hacen para que salga un decreto interpretativo de una norma tributaria, cómo se acercan al Ministerio de Economía, quiénes son los que se acercan. Entonces ahí hay todo un montón de temas que me parece que son muy importantes, que no son necesariamente prácticas non santas o prácticas grises. Parte de esas prácticas tienen que ver con la democracia y con el relacionamiento de la sociedad civil con el poder, pero me parece que tirado así arriba de la mesa, lo que da la sensación es que es algo que no está bueno. ¿Ah? Hubo más de esas durante el debate, ¿no? Estaba revisando ahora alguna crónica sobre uno de los temas que se discutió este fin de semana en la Cámara, uno de los puntos de la Ley de Urgente Consideración, lo referido al Instituto Nacional de Colonización, los artículos 357 y 358. Dice la diaria que la bancada del Frente Amplio fue la única que no apoyó ambos artículos. Por ejemplo, el diputado Nelson Larzábal dijo que en esos dos artículos se cambia gran parte del espíritu profundo de la colonización. El diputado de Cabildo Abierto, Eduardo Lust, confesó que su partido tuvo algunas dudas sobre votar este capítulo, pero decidió acompañarlo para ajustar las normas a la Constitución, aunque en el fondo no están de acuerdo con la propuesta. Y luego dijo, le parecía mal que los legisladores estuvieran discutiendo sobre 50 o 100 hectáreas de un colono y no sobre las tierras que se entregan a las forestales y los dueños de las plantas de celulosa. Y allí volvió con algo que Cabildo Abierto ya ha planteado otras veces. Dijo, la mitad de las tierras caerán en manos de forestales, hay que frenar esa invasión, y explicó, toda la campaña nuestra por Cabildo Abierto es por la cuarta planta de celulosa en la Laguna Merín, a orillas del río San Luis, que ya está programada y planificada. No es la primera vez que el Cabildo Abierto señala esto, ¿no? De que hay un proyecto para una cuarta planta de celulosa que está tapado. Bueno, él dice, todo este lobby lo va a frenar porque el gobierno que autoriza otra planta de celulosa se autoescribe el certificado de defunción y ningún partido se va a animar a hacerlo, expresó. Martín. A ver, todo eso sucede y han sucedido en los gobiernos del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado. El relacionamiento empresarial, corporaciones, sindicatos es constante. En todo caso, habría que ver si en Uruguay tenemos intenciones de transparentar cómo es que funciona eso. Sea reguladamente, como pasa en otros países, con leyes de lobby, o sea por lo menos transparentarlo con honestidad. Porque dentro del actual estatus es real que a veces pasan cosas que no son correctas. Las consultas que ha hecho en perspectiva, a partir de estos planteos de Cabildo Abierto dentro del gobierno, tienen como respuesta que no hay, que no existe ningún planteo de ese estilo, que no está a consideración un cuarto proyecto de planta de celulosa. Pero Cabildo Abierto
como queda claro, insiste por ese lado. Santiago, ¿tú estabas haciendo señas recién? No, cortito nada más, y después vuelvo más sobre el trillo. Nada más quiero hacer una aclaración, que dije que uno, que no sabía si era cierto lo del lobby de los 2 artículos, y 2, que lo dijo un diputado oficialista de Cabildo Abierto, que lo leí yo en prensa, citado. O sea, yo no soy el que dijo, ni conozco esa versión. Me imagino que el diputado, por ser parte de la coalición de gobierno y estar acompañando, digamos, al proyecto de ley, al gobierno, tiene algo más de información, o por lo menos era algo que tiraba arriba de la mesa. Pero nada más quiero aclarar, uno, que no dije que no era cierto, y 2, dije la fuente, que no era ni siquiera, no nombré a cualquiera, sino que nombré a un diputado de los que está acompañando el proyecto de ley por parte de la coalición, en este caso de Cabildo Abierto, y lo pueden googlear y buscar en prensa en particular sobre esto de los 2 artículos del tema del sistema de áreas protegidas y cómo apareció sobre la hora esos dos últimos artículos que ahora además se desglosaron. Nada más como para volver sobre el marco, digamos, en el que lo dije, cómo lo cité, y además planteé mis propias dudas de que yo no sabía si era cierto, y lo puse como un ejemplo cuando hablaba sobre esto de cómo era un proyecto que tenía entre gallos y medianoche un conjunto de normas muy, muy amplias. No, por eso yo mencionaba lo de Luz porque forma parte de una, ¿cómo decirlo?, de una misma manera de relacionarse frente al gobierno, ¿no? Como una especie de desconfianza. Lust está, al igual que ese otro diputado que planteó lo que tú señalabas recién, Lust está diciendo como que en el gobierno hay algo que se oculta, ¿no?, con respecto a una 4ª planta de celulosa. Ana Laura. Sí, yo respecto a ese tema, me interesa hacer una puntualización que va más allá, que va al tema, pero va más allá del tema, y es que en Cabildo Abierto están pasando cosas que en realidad pasan en otros grupos políticos, en otros países del mundo, ¿no? Este surgimiento de algunos grupos políticos, en general asociados a lo que se conoce popularmente como derecha, pero que reúnen algunas cosas que tienen que ver con lo ambiental y con lo social de determinada manera, pero además que suelen traer cosas al debate parlamentario que no tengo ganas de usar esta expresión porque no es la correcta, pero la voy a usar, medio primas de las fake news, ¿no? O sea, que tiramos arriba de la mesa rumores, cosas que circulan en esa supuesta entendida representación de la que hablaba Agustín, pero ejercida de una manera medio aterradora, ¿no? Donde confundimos conceptos, esa cosa como del ciudadano tiene, que en algún punto el MPP también ocupó ese lugar en su momento, esa especie de cuestión de el ciudadano tiene derecho a opinar, obviamente nadie lo discute, pero para opinar también hay que informarse, y más cuando vamos a temas complejos, por eso digo que tiene que ver. Cuando hablamos de medio ambiente, cuando hablamos de sustentabilidad, de la presencia de una fábrica o no en un lugar determinado, hablamos de cosas complejas que no entiende cualquiera. Yo no las entiendo. No me parece que, o sea, me parece que hay que tener mucho cuidado ahí sobre cómo se plantean ciertos debates que después tienen una enorme visibilidad porque se producen en el Parlamento, pero donde se usan conceptos mal usados, se mezcla información con rumores. Esto también que hablaban Martín y Santiago de creo que un empresario fue, bueno, si crees mejor no lo digas, o sea, salvo que tengas pruebas, mejor guárdatelo y no lo subas al debate en el parlamentario, ¿no? O cuestiones como hablar de exceso de amor y de meter el aborto en el medio de un debate parlamentario. Me parece que de nuevo tienen que ver con esta ley y con su característica, pero también tienen que ver y vislumbran y muestran y es como una especie de preview, de tráiler de lo que va a ser el debate parlamentario de los próximos años, porque es lo que viene en algunos aspectos profundizándose, y es esta cosa como de no sé, de hablar de cosas que tienen niveles de complejidad profundos sin ni siquiera tomarse el trabajo de profundizar en ellos o asesorarse o lo que sea. Se nos terminó el tiempo. Agustín, ¿tenías algo para agregar, me pareció? Bien cortito, que a mí no me queda nada claro que la referencia de Luz sea a que el proyecto el gobierno tiene un proyecto oculto, sino que la industria maderero forestal en Uruguay
tendría continuar avanzando como siguiente capítulo en su desarrollo económico, una siguiente planta. Lo veo como no lo veo ese carácter tan claro de que sea una cosa que el gobierno esté ocultando. Si él hizo alguna referencia específica a eso, pido disculpas, me la perdí, pero si no, mi entendimiento pasaba más por ahí. Ya volvemos.